Vamos a ir a las Escrituras y vamos a ir al libro de Josué. Gloria a Dios. Libro de Josué, capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 1. Tu presencia esté allí, Señor, sobre nuestras vidas. Capítulo 1 y el verso 1. Verso 1 en adelante, mi hermano, mi hermana dice así. Voy a leer el verso 1 y 2. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Gloria a Dios. De ahí me voy a brincar, hermano, hasta el capítulo 2, verso 24, y luego de ahí el capítulo 3, verso 1. Dice el verso 24 del capítulo 2 del mismo libro de Josué. Dice: y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Gloria a Dios. Lo que estaba pasando aquí, todos sabemos, hermanos, de la misión de Moisés, cómo Dios le usó, hermano, para sacar a su pueblo de Egipto, al pueblo de Dios. Cómo lo llevó, hermano, por el desierto 40 años, pero después murió. Dios no le permitió, hermano, entrar a la tierra que tanto había prometido el Señor, hermano, y de la cual tanto había hablado Dios, diciendo que era una tierra buena, una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra, mi hermano, que de tanto que se había hablado, pues imagínese, el primero, hermanos, que quería verla, quería entrar, hermanos, era Moisés. Pero Dios no se lo permitió. No entró. No entró, mas sí le permitió el Señor que la viera. Y aquí, hermano, en el capítulo 1 que leímos, dice que Josué estaba, hermano, en una situación donde nunca en toda su vida había estado. ¿En qué situación se encontraba Josué? Hermano, había perdido a su líder. Su señor había muerto. Hermano, aquel hombre que había llevado a cabo, hermano, las obras más sobrenaturales que ha habido sobre la faz de la tierra, hablando, hermano, manifestaciones de Dios a través de, hermano, naturalmente. Cuando digo natural me refiero, lógico, a aquel mar que se abrió. Nunca más se ha vuelto a abrir un mar como ese. Nunca más se han vuelto a ver, hermano, cosas semejantes como las que se vieron en el tiempo, hermano, de Moisés. Y aquí vemos, hermano, que Josué estaba triste, estaba deprimido, estaba caído anímicamente. Y por eso el Señor le habla y le dice a Josué, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Dice: ahora pues, levántate, levántate. Cuando habla esa palabra, el Señor, hermano, habla en un tipo figurativo, hermano, no físico. No de que Josué estaba acostado, hermano, corporalmente, hermano. No.
está hablando, hermano, anímicamente, hermano, emocionalmente, mentalmente estaba caído. Y aquel hombre, hermano, recordaremos que había sido, hermano, un guerrero, era el guerrero, era el soldado, el guerrero del pueblo de Dios. Usted recordará cuando Amalek le salió al encuentro a Moisés. La Biblia dice, mi hermano, que Moisés en aquel tiempo tomó a Aarón y a Hur y subió al collado, mi hermano, para orar. Pero le dio una orden a Josué, le dijo: toma a los hombres de guerra y sal a pelear. O sea que era un hombre de guerra, un soldado. Pero vemos aquí ese soldado, hermano, triste, afligido. Y había, oiga bien, había una misión. ¿Cuál era? Introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero enfrente de él tenía un obstáculo. Un obstáculo, hermano, oiga bien, que voy a estar compartiendo de él. Y ese obstáculo era el río Jordán. Y simbólicamente el río Jordán tenía un significado tremendo, hermano, que ahorita usted lo va a estar escuchando a través de las escrituras. Hermano, era como una división, una separación. El río Jordán separaba, hermano, cruzando el río Jordán se encontraría, hermano, la tierra de Canaán. Pero al cruzar ese Jordán, hermano, se iban a encontrar, hermano, oiga bien, con aquellos 7, hermanos, reinos que Dios había dicho que echarían. Había, hermano, mucho pueblo, había muchos reyes esperando, hermano, el cruce del pueblo de Dios, el cruce del Jordán. Y vemos, hermano, a este soldado desanimado. Pero de pronto el Señor le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Mi hermano, acá donde leí, dice que llegaron hasta donde estaba el Jordán antes de cruzarlo y acamparon ahí, descansaron ahí 3 días antes de cruzarlo. Hermano, yo lo pongo de esta forma, hermano, es un ejemplo nada más. Vemos como, hermano, el gran cerco que divide Estados Unidos de México, un cerco muy alto de fierro, no sé cuánto medirá, pero se ve altísimo, quizás 20 pies, 25 pies de alto, se mira impenetrable. Personas quieren venir de México, y no solamente de México, de Centroamérica, Sudamérica, y que vienen hermano, cruzando por México para entrar acá a Estados Unidos. Ellos saben, hermanos, que entrando ese cerco, cruzando ese cerco, estarán en territorio americano. Pero no se dan cuenta, hermano, que hay mucho peligro también cuando van a cruzar ese cerco. No se dan cuenta, hermano, a todo lo que se van a enfrentar de este lado. ¿Sabes? Así estaba Josué y todo aquel pueblo. Estaban frente a un río que sabían ellos que cruzándolo, hermano, literalmente ya no había regreso. Tenían que seguir para adelante. Y por eso, hermano, oiga bien, el Señor comienza a animarlo, a decirle: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermano, si yo veo que el Señor está diciendo estas palabras a Josué, por algo se las decía. Verso 6, esfuérzate y sé valiente, del capítulo 1 de Josué. Le está diciendo el Señor: esfuérzate y sé valiente.
hermano, iba a necesitar valentía, iba a necesitar esfuerzo para poder cruzar aquel Jordán. Aleluya. La victoria la iba a obtener, escuche bien, hermano, literalmente, oiga bien, yo lo describo así, que literalmente, hermano, la victoria iba a comenzar cuando él cruzara el Jordán. Es como cuando antes, hermano, se peleaba uno. Me recuerdo cuando estaba chico, no sé, unos 8 o 9 años, ponían una raya cuando se iban a pelear dos personas. Ponían una raya y decían: el que cruce la raya, hermano, el más valiente según era el que cruzaba la raya, la línea. Y el otro, el que no la cruzaba, pues era señal de timidez, de miedo. Y el que la cruzaba, pues lógico, intimidaba al otro. ¿Sabe? El Señor le dice: tienes que cruzar el Jordán, porque cruzándolo te espera la tierra prometida. Cruzándolo te espera, oiga la palabra, hermano, la conquista. El libro de Josué es un libro, mi hermano, que habla de conquista. Conquista. ¿Cómo conquistó reinos, hermano? Ciudades, territorios. Pero tuvo que cruzar el Jordán. Lo tuvo que cruzar, hermano, pero para poderlo cruzar, hermano, literalmente lo que él tenía que cruzar era el mismo miedo que tenía. Tenía miedo, estaba desanimado, estaba triste, y para él ese Jordán significaba eso: tristeza, hermano, porque del otro lado entraría a la tierra de Canaán, pero dejaría, hermano, 40 años que habían estado en aquel desierto. 40 años, hermano, que había estado con Moisés y había visto a Moisés todas las cosas que había hecho. Imagínate cruzar el Jordán. Sabía que ya no iba a haber regreso, hermano, mi hermana, pero tenía que cruzarlo, porque Dios le dijo: crúzalo. Hoy día Dios nos llama a nosotros a cruzar cosas, hermano, que en ocasiones nos detienen, nos paran. Y el Señor dice: tienes que cruzarlo, tienes que pasar. Ha habido personas, hermano, que han perdido familiares quizás el año pasado y no han podido cruzar el Jordán. ¿De qué forma? Hermano, no se han podido recuperar. Y el Señor dice: tienes que seguir adelante. Aquel familiar tuyo ya se fue, está con el Señor, está en un mejor lugar. Tienes que resignarte, tienes que aceptarlo. La vida sigue y tienes que seguir adelante. ¿Sabes? Ese era el sentir de Josué. Josué lloraba a Moisés, pero el Señor le dijo claramente: él ya murió, tú tienes que seguir. Él ya cumplió con su destino, con su propósito aquí en la tierra. Ahora te toca el tuyo. Literalmente eso era lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Le estaba diciendo: Moisés terminó la obra que le di, ahora sigues tú. Y mire, a él le tocaba cruzar ese Jordán. Repito, para Josué, cruzar el Jordán significaría, hermano, empezar a conquistar, empezar a tener éxito, empezar a poseer lo que Dios les había dado. Esperar 40 años dando vueltas, hermano, en el desierto, y de pronto llega a los límites, a esa frontera, mi hermano, del Jordán, que solamente cruzándola comenzaría, hermano, la conquista. Comenzaría, hermano, a poseer lo que Dios les había dado.
Pero había algo que lo estaba deteniendo. Y ese algo era la tristeza, era la depresión, era el miedo. Lo había paralizado. Lo que no pudieron hacer ejércitos. Mira qué tremendo. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, con los miedos, con las tristezas, con las depresiones, porque eso es más peligroso que cualquier persona. A Josué no lo paralizó Amalek, ni el ejército de Amalek pudo pelear contra ellos y los pudo vencer. Pero aquí se encontraba frente a sentimientos, frente a emociones que no podía vencerlas. Pero el Señor le dice: vamos, para arriba, levántate y cruza este Jordán. El Señor sabía porque sabía que si lograba cruzar el Jordán, hermano, la victoria estaba ya asegurada. El Jordán, simbólicamente, hermano, las Escrituras nos hablan desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Simbólicamente representa algo tremendo, hermano, ese río Jordán. Gloria a Dios. Para este hombre representaba, repito, conquista, éxito, pero tenía que cruzarlo. Si tú quieres conquistar, hermano, vencer en las áreas que no has vencido, tienes que cruzar el Jordán. Hermano, tienes que cruzar. Hermano, gloria a Dios. Tienes que seguir. No te tienes que dar. Tienes que seguir adelante. Y este hombre finalmente obedeció. Todos sabemos cómo cruzaron el Jordán, cómo entraron del otro lado y cómo comenzaron, hermano, a poseer ciudades, a tomar cosas, hermanos, de aquellas ciudades. Cómo Dios empezó, hermano, a bendecirles hasta el final, donde mismo Josué comenzó a repartir la tierra que habían poseído. Pero repito, hermano, tuvo que cruzar el Jordán. Tuvo que levantarse, hermano, y vencer lo que le estaba venciendo aparentemente a él. Se dice, yo también, hermano, lo veo de esa forma, que si él no se hubiese levantado, si no hubiese escuchado y obedecido a Dios, sabes, él hubiera muerto en depresión, deprimido, hubiera acabado ahí. Sus días, sus últimos días hubiesen acabado ahí, hermano. Pero Dios, hermano, en su amor y su misericordia, lo levantó, lo animó, lo motivó para que siguiera adelante. Sabes, para mí en lo personal, la motivación que me motiva a mí es Dios mismo. Dios mismo, mi motivación. Él es mi fortaleza. Él es mi todo, mi hermano. El ser humano falla. Y cuando tú esperas que alguien humanamente te motive, cuando veas tú que aquella persona que te motivaba está pasando también por cosas difíciles y que no te motiva, te vas a venir abajo. Pero mira qué poderoso, hermano. Había hombres, líderes también entre Josué, los ancianos, hermano. Pero mira esto, nadie vino, hermano, a motivarlo a él, sino que Dios mismo lo motivó. Dios mismo, mi hermano, vino y lo levantó y lo alentó y le dijo: vamos, tienes que cruzar este Jordán. Finalmente lo cruzó y obtuvo la victoria. Conquistó todos los reinos, hermano, que vemos ahí en el libro de Josué. Los conquistó. Poseyó, hermano, la tierra que Dios había dado. La poseyó y la repartió entre todo el pueblo de Dios, de acuerdo como Dios quiso.
Este es Josué. Ahora voy con otro hombre, otro personaje llamado Jacob. Un hombre, hermano, al cual Dios literalmente se le apareció a través de ángeles. No una, sino varias veces. Una en sueños cuando vio aquella escalera. Otra, mi hermano, cuando lucha contra aquel ángel. Y otra en este verso que te voy a leer ahorita, del capítulo 32 de Génesis. Génesis capítulo 32, verso 1. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Hermano, él tuvo encuentro con ángeles. Él miró ángeles. Pero aún así, hermano, oye bien, tenía miedo. Aquí lo vemos, hermano, que él iba huyendo de su hermano Esaú. Pero de pronto, hermano, después de haber estado 20 años con su suegro, hermano, Labán, 20 años, oiga bien, 7 años sirviéndole por cada hija de aquel hombre que le había dado, 14 por las 2 hijas, 6 le estuvo sirviendo, hermano, por el ganado que le dio, 20 años en total sirviéndole a este hombre, y de pronto decide marcharse, decide irse, porque Dios lo llama, porque Dios le dice: regresa a la casa de tu padre. Hermano, pero recordaremos, vamos a hacer un poquito de memoria, hermano, por qué Jacob había salido huyendo de la casa de su padre. Usted recordará que, hermano, él se hizo pasar por Esaú para tomar, hermano, la bendición. Salió huyendo porque su hermano, se le había sentenciado, había dicho que no descansaría hasta matarlo. Y pues él salió huyendo. Y pasó 20 años fuera. Y finalmente Dios le habla y le dice: regresa. Ay, 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 imagínese. Regresa a la casa de tu padre. Regresa a la tierra de donde saliste. Hermano, recordaremos que su hermano lo andaba buscando, que lo quería matar, pero Dios le dice: tienes que regresar. Y él, hermano, hizo unas cosas, hermano, de toda la gente que él traía y el ganado, todo lo que él traía, lo divide en 2 grupos. Porque él dijo dentro de sí: si mi hermano viene hacia mí, oiga bien, y viene a recibirme, y mientras él quizás esté destruyendo, matando a un grupo, el otro huirá. O sea que él se preparó, hermano, se preparó para lo peor. Tenía miedo. El miedo se había apoderado, hermano, de Jacob. Estaba regresando, mi hermano, a su tierra, a su parentela, mi hermano, con sus parientes. Pero sabía que entre todos estos parientes su hermano Esaú le esperaba. Y le tenía miedo. Le tenía miedo, hermano, mi hermana. Pues imagínense todas las cosas que había hecho Jacob. Hermano, pues eso habían provocado a ira a su hermano. Dice la escritura, mi hermano, que cuando él regresaba, él envió mensajeros a decirle a su hermano que ahí iba. Y sabe, entonces aquellos mensajeros vinieron y le dijeron, el verso 6 del capítulo 32, oiga lo que dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Ay, Dios mío, imagínese, hermano, si Jacob le tenía miedo a su hermano, a él solamente, ahora imagínese cuando los siervos
de Jacob le dijeron: oye, mi señor, ahí viene tu hermano y viene con 400. Dios mío, imagínese, hermano, el corazón de Jacob se le quería salir. Ya no era su hermano solamente, sino que traía 400 con él. Hermano, por eso él sabía que qué les iban a durar ellos a su hermano. El miedo, hermano, se había apoderado de Jacob. Sí, hermano, el miedo se había apoderado de él. Pero sabe, cuando Dios nos ha hablado, mi hermano, cuando el Señor te ha hablado y te dice que Él está contigo, no tengas miedo. Dice el verso 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Mire, mi hermano, tuvo gran temor, no temor, sino gran, o sea, mucho, exageradamente, hermano, demasiado temor. Y eso lo llevó a angustiarse. Y dice que distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. De ahí me voy a brincar al verso 9, mi hermano, para que usted escuche lo que comenzó a decir Jacob. Dice el verso 9, y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. ¿Quién le dijo que se regresara a su tierra? Dios. Hermano, y entendamos que Dios le dijo: regrésate a tu tierra y yo te haré bien. Yo te haré bien. Yo te bendeciré. Yo estaré contigo. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Pero vamos a ver, hermano, lo que dice el verso 10. Dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Hermano, mi hermana tuvo que cruzar el Jordán. Tuvo que cruzar el Jordán para poder volver a la tierra de sus padres. Lo tuvo que cruzar y lo cruzó por mandato de Dios, porque Dios lo hizo regresar, hermano, a la casa de su padre. Pero volvamos hermano, a entender esto, que para Jacob sería como un suicidio. Por eso él, hermano, tenía gran temor y se había angustiado, porque estaba regresando de donde había huido y sabía lo que se le esperaba. Pero mira, cuando Dios está con nosotros, hermano, no tienes por qué tener gran miedo, ni poco miedo. No tienes por qué angustiarte, porque el Señor está contigo. Pero él se angustió y el Señor estaba con él. Ahora, ¿cuál era el propósito que el Señor tenía, hermano, para Jacob? ¿Cuál era el propósito de que tenía que cruzar ese Jordán? Hermano, repito, sus padres se encontraban del otro lado del Jordán. Tenía que cruzar ese Jordán. Ese Jordán para él significaba miedo, angustia, hermano, y tuvo que cruzarlo. Ahora, ¿qué era lo que se encontraba del otro lado del Jordán? ¿Qué era lo que Dios iba a hacer con él? Pues recordará que el verso 10, el verso 9 que le leí, dice: y yo te haré bien. Ahora oiga lo que dice el verso 10. Dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi collado pasé este Jordán
y ahora estoy sobre 2 campamentos. Oiga, hermano, lo que se encontraba del otro lado. En el verso 11 dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Dios lo iba a librar. Y dice el verso 12, esa es una oración que le estaba haciéndole a Dios. Líbrame, claro, hermano, que lo iba a librar. ¿Usted cree que Dios le iba a hacer que cruzara el Jordán para que lo mataran del otro lado? Claro que no. Dice el verso 12, y tú has dicho, yo te haré bien. Dice, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Qué es, hermano, lo que Dios, hermano, iba a hacer con Jacob? ¿Sabe lo que iba a hacer? Lo iba a multiplicar, hermano. Le iba a dar una descendencia incontable. Eso es, hermano, lo que le esperaba del otro lado del Jordán. Eso es lo que le esperaba del otro lado del Jordán si él obedecía, si él regresaba a la casa de su padre. Dios había prometido, hermano, que su descendencia sería, hermano, como la arena del mar, que sería como las estrellas. Usted recordará que esa promesa se la dio Dios a Abraham, pero Jacob era su nieto y la cumplió en él, nuestro Dios. Pero tenía que cruzar ese Jordán. Ay, ese Jordán. ¿No cree? Qué tremendo. Para Josué, cruzar el Jordán significaba que del otro lado estaba la conquista, el éxito, el poseer lo que Dios le había dado. Pero para Jacob significaba crecimiento, multiplicación, ensanchamiento, todo lo que tiene que ver con crecimiento, hermano. Pero tenía que cruzarlo. Y vuelvo a decirle, no es fácil, porque somos humanos. Estoy de acuerdo con usted. Somos seres humanos, pero déjame decirte en esta hora, Dios quiere que nos apoyemos en Dios y no en nuestras emociones o sentimientos o pensamientos. Nuestras emociones o pensamientos o sentimientos nos dirán otra cosa. Nos van a traicionar. Sí, nuestros propios pensamientos, emociones y sentimientos nos traicionan, porque sentimos miedo cuando no debemos de sentirlo. Hermano, porque nos atemorizamos cuando no debemos, por falta de no creer o confiar en Dios. Y el Señor en este día te dice que Él quiere que tú cruces ese Jordán, porque del otro lado Él tiene lo que tiene para ti. Mira que no tenía lo mismo que tenía para Josué, no fue lo mismo para él, no fue lo mismo que tenía para Jacob. Pero, hermano, el Jordán tenían que cruzarlos los dos, ambos, tanto Josué como Jacob tenían que cruzar ese famoso Jordán. Mirando las escrituras, hermano, a mí me gusta estudiar, pero me gusta meditar en cada una de ellas, y le pido al Espíritu Santo, le digo, deténme donde tú me quieras detener y muéstrame lo que tú me quieras mostrar. Y yo mirando esto del Jordán, se me hacía curioso que mencionaba que Dios se enfocaba y recalcaba y le decía, pasa este Jordán. Y empecé a mirar a través de las escrituras, me llamó la atención el Jordán y dije, pues ¿qué tenía este Jordán? Simbólicamente, mi hermano, es como un límite donde tú lo cruzas y es como un límite de lo natural y lo sobrenatural.
Cuando tú cruzas el Jordán, hermano, empiezas a ver lo sobrenatural. Pero antes de cruzarlo significa natural. Estás en tus propias fuerzas, estás en tus propias sabiduría. Pero cuando lo cruzas, estás en el poder de Dios. Estás pero en la sabiduría de Dios. Eso es lo que se encuentra del otro lado del Jordán. Eso es lo que el Señor me mostraba a mí a través del Espíritu Santo, hermano. Revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me traía y me decía, mira, el cruzarlo significa sobrenatural, lo espiritual. El no cruzarlo significa estar en lo natural. Y yo dije, no, pues yo quiero cruzarlo. Pero no es fácil. Claro que no es fácil, pero no es imposible, porque Dios te va a ayudar a cruzarlo. Hermano, si tú ves a Josué, vas a ver que aquellos sacerdotes cargaron el arca, y cuando ellos iban caminando con el arca cargada, la planta de los pies de ellos tocó el agua, y ahí aquel río Jordán se abre en dos. ¿Quién era quien iba adelante? Dios. Dios es el que abre el Jordán. Pero Él quiere que lo cruces. Y tienes que cruzarlo, hermano, hermana. Termino con este otro personaje, con este cierro. ¿Quién no se recordará de Elías? Todos recordamos a Elías. Pues vamos a ver qué dice Elías ahora, mi hermano. Gloria a Dios. Y dice así, verso 8 del capítulo 2 de Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, y el verso 8 en adelante. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¡Wow! Hermano, aquí aparece nuevamente el famoso Jordán. Las escrituras nos enseñan claramente, mi hermano. Y dice el capítulo 2 de este, hermano, libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Venía de Gilgal, hermano, y oiga lo que dijo Elías a Eliseo. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Mi hermano, recordaremos un poquito el llamado de Eliseo. Vamos a ir poquito más atrás para recordarnos cómo comienza el llamado, cómo es que le hace el llamado Dios, hermano, a Eliseo a través de Elías. Recordará usted que Eliseo andaba arando, traía 12 yuntas de bueyes, él traía una, y ahí aparece por primera vez Elías y le arroja el manto, hermano, a Eliseo. Eso significaba, hermano, que, oiga bien, el llamado. Entonces viene Eliseo y le dice, deja que primero vaya y bese a mi padre, mi madre, en fin, usted conoce. Pero el profeta le dijo, no, ¿qué tengo yo? ¿Qué te he hecho yo? El caso es que dice la Biblia que tomó la yunta que él traía, la yunta que traía Eliseo, la toma, mata a los bueyes, cuece la carne con el arado, da la carne al pueblo y de ahí comienza a seguir al profeta. Hermano, no fue fácil dejar a su padre, dejar a su madre para Eliseo.
No fue fácil, hermano, renunciar a lo que tenía. Se fue y se fue tras Elías. Y vemos aquí cómo venían de Gilgal y cómo Elías le da la opción a Eliseo de que se quedara ahí. Le dice: quédate aquí porque voy a Betel. Dios me ha llevado y quiere que vaya a Betel, y tú quédate aquí. Pero Eliseo dijo: no, ¿cómo? Hermano, oiga lo que le voy a decir. Yo me imagino que Eliseo se puso a pensar y dijo: bueno, pues si ya dejé a mi padre, ya dejé a mi madre, dejé a mis parientes, dejé mi trabajo, y ahora me dices que me quede aquí. Nah, pues ¿cómo? No, ahora te sigo. Hermano, había dejado lo más preciado y siguió a Elías. Pero Elías le dijo: quédate aquí. Y Eliseo dijo: no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Lo siguió. Y así, mi hermano, sucesivamente le dijo: ahora voy a tal lugar. Y el último lugar, hermano, era el Jordán. El Jordán. Tenían que cruzar el Jordán. El famoso Jordán. Elías toma el manto, golpea las aguas. Vuelvo, hermano, a decirle literalmente, hermano, quien abre las aguas es Dios. Ese manto representaba, hermano, la unción y el poder de Dios. Simbólicamente, Él lo golpea con ese manto y las aguas se abren. Cruzan el Jordán. Ya habían cruzado. Hermano, cuando cruzaron fue cuando Elías le dijo: ahora sí pide. Le pregunto a usted y me pregunto yo: ¿por qué no le dijo antes de cruzarlo? ¿Sabes por qué? Porque tenía que cruzarlo. Para Elías, hermano, él había renunciado. Oiga bien, Eliseo, perdón. Para Eliseo había renunciado a todo. Detrás del Jordán, hermano, había quedado todo: su familia, su trabajo. Y ahora estaba del otro lado. Estaba del otro lado de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo divino. Y ahí el profeta le dice: ahora sí pide. ¿Y qué fue lo que pidió este hombre? Casi nada. Casi nada, mire nomás. Gloria a Dios. Dice que Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre de mí. ¡Wow! Contesta rápidamente el profeta y dice: cosa difícil has pedido. Hermano, ¿qué le esperaba a Eliseo del otro lado del Jordán? ¿Sabes lo que le esperaba, mi hermano? A él esperaba la unción y el poder. La unción es poder. La unción es poder. Entonces eso fue lo que le esperaba a Eliseo del otro lado del Jordán. Ahora te digo, pon estas tres cosas juntas, de estos tres personajes que te he compartido. Pon la que le esperaba a Josué y al pueblo. Le esperaba la conquista, la victoria, el éxito si cruzaban el Jordán. A Jacob, hermano, le esperaba, oye bien, la descendencia, la familia, la multiplicación, el crecimiento. Y a Eliseo le esperaba la unción y el poder. Unción para qué, poder para qué, para poder vivir una vida primeramente agradable a Dios. Poder y unción para qué, hermano, para poder vivir una vida, hermano, matrimonial exitosa, para poder ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Hermano, eso es. Para eso es el poder y la unción. Ahora ves lo importante que era
que ellos cruzaran el famoso Jordán. ¡Qué tremendo! Finalmente termino con esto. Jesús, antes de comenzar su ministerio, tuvo que ir al Jordán. ¡Wow! Dios mío, es que él no podía, hermano, pasar desapercibido en no hacer lo que los otros hermanos habían hecho. Tenía que estar en el Jordán. Ahí fue bautizado. Ahí fue bautizado, y en el mismo Jordán, cuando subió del agua, dice que los cielos se abrieron. Mi hermano, los cielos se abrieron, lo sobrenatural comenzó a suceder después que Jesús subió del agua. ¿Pero de cuál agua? Del Jordán. Lo sobrenatural comenzó a seguirle. De ahí comenzó a predicar. Hermano, de ahí comenzaron los enfermos a sanarse, los endemoniados a ser libres. ¡Aleluya! ¡Qué poderoso es Dios! ¿No crees? Cuando el Espíritu Santo te trae una revelación, hermano, acerca de algo. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué poderoso es Dios! El Señor te dice: cruza tu Jordán. ¿Cuál es el Jordán para usted? ¿Qué será? ¿El miedo? ¿La inseguridad? ¿El no decidir? ¿Qué es? ¿Usted quiere que su familia sea salva? Cruza el Jordán. ¿Qué es cruzar el Jordán? Negarte a ti mismo. ¿Qué es cruzar el Jordán? Morir al yo. Porque eso es lo que representa el bautismo de Jesús. Muerte. Aleluya. Rendición total a Dios. Eso es lo que significa cruzar el Jordán. Obediencia. Eso es lo que significa el Jordán. Cruzarlo es obedecerlo. Porque Dios les decía: tienen que cruzar el Jordán. Y se tiene que cruzar. Y en este día, esta es la palabra que Dios suelta para ti, mujer, hombre. Dios ha preparado cosas poderosas y gloriosas para ti, para tu familia. Pero tienes que cruzar. Tienes que ir. Cruzar la línea de lo natural para entrar a lo sobrenatural. Para Pedro fue bajarse de la barca cuando Jesús caminaba en el agua. Eso es lo que significaba para Pedro cruzar el Jordán. Salir de la barca, que era lo natural, era la que lo sostenía. Ahora, para que quien lo sostuviera no fuera el agua, sino Jesús, porque su mirada la tenía en Jesús. Y en este día, eso es lo que Dios te dice a ti, hermano, hermana. No tengas miedo de que tus hijos no serán salvos. Créele al Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu miedo, mujer? Que tu esposo no venga al Señor. Ten fe en Jesús, porque vendrá. ¿Cuál es tu miedo, hombre? Quizás la enfermedad que te ha dicho el doctor. Tienes a un doctor de doctores llamado Jesús. Pero tienes que cruzar ese Jordán. Tienes que dejar esos miedos, esos temores a un lado y poner tu fe y tu confianza en Jesús. En este día, yo pienso que esta palabra ha sido clara y clave para cada persona. Y el Señor está repartiendo en este momento a cada persona, dependiendo en su necesidad que tiene.
Quizás tú eres una persona que has tenido miedo entrar al ministerio y el Señor te dice: vamos, cruza este Jordán. Gloria a Dios. Si tienes llamado, si Dios te ha llamado, eso es lo que necesitas. De lo demás se encarga Dios. Solamente obedecerle, solamente decirle: Señor, me llamaste, aquí estoy, mi Señor, a tu servicio. Si tú lo haces así, Dios es el que te va a equipar, Dios es el que te va a dar la herramienta, Dios es el que te unge para llevar a cabo todo lo que tú vas a hacer. Recibe, mi hermano, mi hermana. De verdad te lo digo con todo mi corazón, no siempre hay palabras así. Hay palabras claves que Dios suelta y desata. Y el que la tome, mi hermano, escuche bien, logrará llegar a donde Dios ya planeó que llegues. A tomar lo que Dios ya te ha dado. Gloria a Dios.